Bien, bueno, vamos a darle comienzo al segundo cuatrimestre. Parece ser, ¿no? El... Así que bueno, les voy a comentar un poco por dónde viene el segundo cuatrimestre. Publiqué hoy, disculpen, este profe viene medio como atrasado, ¿no? Con el rol de profe, pero vamos a ver si los puedo acompañar como corresponde. Y la idea es arrancar el segundo cuatrimestre grabando, con todo lo que grabar implica, ¿no? Ahí se remueven un montón de teorías, de parámetros, de conceptos que tendríamos que haber visto en Informática 1 y así que ahora los vamos a poner en valor para usarlos, vamos a ponerlos en uso, vamos a gastarlos un poquito, así dejan de ser también palabras raras. Así que, bueno, les armé ahí un texto en la actividad en el que planteo un poco los puntos importantes que implican cómo grabar y cómo grabar en esta situación. Cuando no estábamos en virtualidad, yo trataba de que pasen, no porque sea la única manera de grabar, sino porque utilicen equipamiento, vamos a ponerle entre comillas, un poquito más profesional de lo que uno tiene en la casa y contábamos en la escuela con micrófonos y una placa de audio y ese tipo de cosas que se había armado un kit de grabación que estaba a disposición de los estudiantes para que realicen estas prácticas. Bien, todo eso, por más que volvamos o consigamos un poquito de presencialidad, está lejos de poder prestarse, usarse y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a grabar con lo que tenemos en casa y cómo usamos el espacio y lo que tenemos en casa para lograr la mejor grabación posible. Ese es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que va en camino hacia lo que tenemos que hacer todo este segundo cuatrimestre, que es grabar y ver qué hacemos con el sonido. Cómo convertimos el sonido en audio digital y esas herramientas cómo nos pueden servir para nuestra vida como docentes o nuestra vida como músicos. Así que nada, ahí por cómo yo armé el texto, el primer escollo que nos encontramos es con el dónde grabamos. Bien, bárbaro. Todos sabemos que estamos en casa, se sale poco todavía, se empezó a salir un poco más, pero bueno, el grabar va a ser en casa. Ahora, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y seguramente escuchan los perros de mi barrio, ¿no? Y ese tipo de cosas que pasan y que suceden y que en el momento de grabar nos juegan en contra. ¿Está? Entonces, sonido hay en todos lados. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para grabar? Donde podamos tener el sonido controlado de la mejor manera. ¿Y a qué me refiero a controlado? ¿Sí? Controlado es que las fuentes externas no se metan, ¿sí? Entonces, a veces no tiene que ver con el lugar en sí, tiene que ver con la elección del horario que yo uso para grabar. ¿Sí? O sea, a veces yo sé que en determinados horarios es imposible un poco de silencio y hay horarios en los que por ahí puedo contener más y sé que, no sé, mi hermanito se fue al colegio, el sobrino no pasa, la tía no viene a chusmear con mamá. Entonces, bueno, ese horario va a ser mejor que los otros horarios que suceden de las otras cosas. Y después, bueno, hay que ver también otra de las cosas que controlan el sonido es el recinto donde estoy, ¿sí? Por ejemplo, un lugar para estar solo es el baño. Bueno, pero el baño es un lugar donde yo no, donde menos controlo el sonido por el tipo de paredes y de revestimiento que suelen tener los baños. Los baños suelen tener un revestimiento cerámico que genera que todo el sonido se refracte mucho. No es un material poroso, no es un material que absorba el sonido, todo lo contrario, todos los sonidos se refractan, por eso nos gusta cantar en la ducha, porque el baño tenemos como una rever ahí cerquita y como que rebota mucho, entonces de repente nuestra voz se siente más importante, ¿sí? ¿No? Da esa sensación, por eso todos cantamos en la ducha y síganlo haciendo. No por esto dejen de cantar en la ducha, pero no se graben en la ducha, que no es lo mismo. Siguen cantando en la ducha, no se graben en la ducha por varias cuestiones, ¿no? Por un lado, por lo del sonido.
Después, porque tampoco controlamos el ruido del agua que cae. Y por otro lado, por unas cuestiones de seguridad, de no meter cosas electrónicas a la ducha. Así que por varias cosas no grabemos en la ducha, sigamos cantando solamente. Bien, entonces, ¿cuál será el mejor lugar en esto de poder controlar las refacciones del sonido? Uy, estoy disléxico grosso hoy. Eh, un lugar que pueda tener la mayor cantidad de elementos absorbentes. ¿A qué voy con esto? Bien. Por ejemplo, los dormitorios suelen tener muebles de madera, suelen tener más superficies irregulares, las paredes suelen estar cubiertas, no suelen estar tan desnudas, sin cosas. Entonces, el hecho de que las paredes estén más cubiertas, de que gran parte del piso esté ocupado por la cama o por el resto de los muebles, el piso también es una superficie muy refractante. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas hace que un dormitorio muchas veces, ojo, muchas veces, no lo digo como una generalidad, suele ser un lugar más apropiado que una cocina o que un living. Aparte del hecho de que también conviven y son lugares más públicos, donde hay más gente, suele haber más ventanas, más puertas. Entonces, bueno, elegir ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Las refracciones no siempre son malas. A ver, de hecho, para que nuestras grabaciones suenen naturales, hay un concepto que dan esas reverberaciones, o sea, esas refracciones que son la reverberación. La reverberación es cómo rebota el sonido en un espacio y nos da una información a nuestro oído cuando lo decodificamos y nuestro cerebro interpreta ese sonido, nos da toda esa sensación de espacialidad que, que está buenísimo y que es algo que queremos, ¿sí? Queremos que nuestras grabaciones suenen increíbles, suenen espacialmente correctas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo demasiado y grabo muchas fuentes, es decir, por ejemplo, tengo varios instrumentos en la producción, muchas veces todas esas refracciones terminan sumándose y ahí ya dejo de controlarlo. Y eso que parecía algo que estaba buenísimo y que me iba a sumar, termina siendo un problema. Entonces, cuando grabo, trato de grabar, entre comillas, lo más seco posible. ¿A qué me refiero con seco? Con la menor cantidad de refacciones posibles del sonido. ¿Sí? Entonces, si después le falta espacio, le agrego una reverb. Y ya veremos qué implica la reverb, cómo la agregamos, qué opciones tenemos. Hay un montón de opciones, un montón de cosas. Y se puede agregar. Y por otro lado, imagínense hoy en pandemia, vieron la cantidad de producciones que están hechas en casas, donde un músico graba en su casa, el otro graba en la otra, el otro graba hasta un estudio al que se acercó, y el otro graba que se fue hasta lo del amigo que tenía la placa y podía grabar mejor. Y después estamos tratando de ensamblar todo eso. Imagínense si se graba la reverb de todos esos espacios distintos, poder hacer que todo eso se junte y suene de manera coherente es bastante difícil. Entonces, si cada uno se toma el trabajo de grabar lo más seco posible, o sea, que la habitación donde estoy grabando intervenga lo menos posible en la grabación, después es más fácil sumar las cosas. ¿Me explico? Entonces, de todo esto que estoy hablando, ¿alguien sabe a qué materia corresponde? Vamos que le tiré una fácil. La acústica, profe. Exactamente. Todo eso se corresponde con la acústica, tal cual. Y hay un montón de fórmulas y cosas que establecen cómo yo puedo calcular y ver qué lugares son mejores, qué materiales son mejores. Vamos a pasarlo acá a lo más simple. Si vemos, por ejemplo, en el caso de tener una ventana muy grande en la pieza, el vidrio es una superficie que suele molestar, o tengo un piso de porcelanato, ¿sí? Cosas que también refractan mucho, nada, tiraremos una frazada al piso y cantamos sobre la frazada. Pondremos, cerraremos cortinas. Si tenemos una cortina muy finita, pongamos una frazada arriba de la cortina para que haga de absorción.
Y la otra, que esta, bueno, es el recurso extremo, si quiero grabar una voz muy seca, abro las puertas del placar, meto el micrófono al placar, abro las camperas y grabo entre las camperas. Es medio pobretón el recurso, pero funciona. Pero funciona. Así que bueno, con esos pocos parámetros, busquen la mejor opción para grabar. ¿Sí? Traten de estar cómodos. Si todo ese engendro implica estar incómodos, y no van a poder grabar. ¿Sí? Entonces, todo... Disculpen, me traigo una yerba. Todo lo que se pueda sin perder la comodidad, ¿no? Así que bueno, esa sería la manera de grabar. En el dónde. Respondiendo a la pregunta del dónde. Después viene la pregunta del ¿con qué grabamos? Bien. Y acá se puede armar el debate en dos sentidos. Yo podría decir inequívocamente que siempre va a ser con el mismo dispositivo. Porque para grabar hay un único dispositivo válido en el mundo que genera esa función. ¿Alguien me puede decir cuál es ese único dispositivo? El micrófono. Vamos, Jaime. Sí, el micrófono. El tema es que el micrófono viene en un montón de aparatos, formas y todo posible. Pero sí, sí o sí necesitamos un micrófono. Y ahí se arma un dilema. Hay gente que podrá tener un micrófono como este o otro tipo de micrófonos que se usan de manera musical o arriba de un escenario o en un estudio de grabación y otros que no. Entonces, ahí empieza a aparecer dónde más tenemos micrófonos en la casa. Y se me ocurren tres opciones que seguramente todos tenemos de mejor o menor manera. ¿Sí? Una son las compus. Las notebook o las netbook tienen un micrófono. ¿Cuál es la calidad de ese micrófono? De mala para abajo. Salvo excepciones de algunas compu, algunas notebook, en general los micrófonos de las netbook o de las notebook son malos. Son micrófonos omnidireccionales que tienen un preamplificador prácticamente digital, donde el proceso analógico es muy escueto y compensan la falta de material o de proceso analógico con mucho proceso digital. Entonces, sirven para hablar, no sirven para una reunión de Zoom, están pensados para resolver eso, pero tienen varias limitaciones. Cuando nos ponemos a mirar lo musical, tienen varias limitaciones. Por ejemplo, una de las limitaciones más claras, están pensados para registrar la voz humana en el habla. Entonces, están acotados en frecuencia. Esos micrófonos suelen no captar las frecuencias graves y tampoco captan las frecuencias más agudas. Entonces, eso ya nos da una limitación musical. Porque por ahí si queremos cantar, ponele que la zafamos. Si queremos grabar una flauta traversa, capaz que la zafamos porque estamos en las mismas frecuencias que está la voz hablada, ¿no? Pero si queremos grabar un bajo, se nos complica. Si queremos grabar un piano, nos va a quedar corto. Si queremos grabar un montón de instrumentos, esos micrófonos se nos empiezan a quedar cortos. ¿Tá? ¿Dónde tenemos otros micrófonos? En los auriculares. Los auriculares que suelen venir y que usamos de manera urbana con el celu, suelen tener incorporado un micrófono. Calidades similares a las de la notebook, pero suele ser un poquito más amplio el rango de calidad y también el rango de frecuencias. Esos micrófonos suelen captar un poquito más ancho. Tanto en el caso de los micrófonos de notebook como en los micrófonos de los auriculares suelen ser omnidireccionales. O sea, captan en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la fuente de sonido, cómo lo colocamos, de dónde viene el ruido. Captan mucho la reverberación, algo que tener en cuenta. Entonces, si yo con un micrófono como este tengo que cuidarme de algunas cosas, pero tiene un patrón polar cardioide
que hace que me capte mejor de acá que si yo le hablo del costado, ¿sí? O más si le hablo de atrás. Si le hablo de atrás prácticamente se escucha muy poco. Con esos micrófonos eso no pasa, capta para todos lados. Entonces, si yo canto de frente a la pantalla y tengo el micrófono del auricular puesto, posiblemente reciba el rebote de la pantalla. Porque la pantalla suele ser de vidrio, entonces rebota. Y entonces, ojo con eso, pero son micrófonos que tenemos disponibles y en casa. Y el otro es el del celu. Similar a lo que pasa con los micrófonos de los auriculares. Suelen ser, hoy la verdad que los celus de las últimas generaciones han mejorado muchísimo, tanto los micrófonos como las porquerías de parlantito que traen. Pero los micrófonos realmente hay celus que tienen buenos micrófonos. Pero, ¿qué pasa con los celus? Con los celus andamos todo el día encima. Es un aparato que vive con nosotros. Es una extensión más de nuestro cuerpo. Entonces, suelen sufrir lo mismo que nuestros cuerpos. Se suelen golpear, se rayan, se golpean, se ensucian. ¿Sí? Bueno, todo eso hace que por más que yo tenga un excelente celular, depende la vida, la buena o la mala vida que haya tenido ese celular, es el estado también en el que está ese micrófono. Así que bueno, cosas y detalles a tener en cuenta. Así que bueno, habrá que probar, habrá que evaluar y habrá que ver cuál es la mejor opción dentro de las que tengo en casa. Y ya les digo, ya saben, la política de la materia es no gasten, no salgan a comprar nada. Vamos a arreglarnos con lo que tenemos, a lo sumo pedimos prestado, pero no gasten. Así que bueno, vemos cómo lo resolvemos en ese sentido. Bueno, ¿dudas con respecto a esto? ¿Consultas? ¿Algo que quieran consultar? ¿O seguimos? Nadie. Todo Yo bien. pregunto porque me surgió la duda recién. ¿Alguna vez de chico probé de enchufar un auricular en la entrada de micrófono del equipo de música? Además, Excelente pregunta. ¿Y cómo te fue? Ay, se le cortó. Bueno, si vuelve Marcos, me quiero escuchar su experiencia. Pero le cuento al resto, mientras Marcos queda congelado y espero que nos esté escuchando al menos. El, el mecanismo que hace funcionar al micrófono y que hace funcionar a un parlante es prácticamente el mismo, solo que funcionan de manera inversa. Así como el micrófono vibra con la fuente de sonido que recibe, las vibraciones hacen vibrar la bobina y eso se termina convirtiendo en una señal eléctrica. Lo que hace el parlante es lo mismo, pero de manera inversa. Recibe una señal eléctrica que a través del imán hace que termine vibrando la membrana y esa membrana es la que produce el sonido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo enchufo un auricular, a ver, un auricular no es más que un par de parlantes, ¿sí? Cuando yo enchufo un auricular en la entrada de micrófono, la membrana del parlante va a vibrar frente a una fuente de sonido y va a terminar sacando por los cablecitos una señal eléctrica de esa vibración. ¿Qué pasa? Esa membrana es una membrana grande, más pesada, que está pensada para moverse con una energía eléctrica particular. Entonces la vibración que yo le puedo ejercer hablándole no lo hace vibrar muy fielmente. Entonces se podría decir que el parlante es un mal micrófono si lo usamos de micrófono, pero sigue sirviendo como micrófono. Eh, no sé si eso por ahí, no sé si todos lo sabían, pero pueden experimentarlo. Enchufan un auricular en una entrada de micrófono, le hablan y va a grabar. Posiblemente no lo haga muy bien, pero va a grabar. Va a funcionar como micrófono. Sí. La prueba contraria es mucho más peligrosa
porque yo podría enchufar un micrófono a una salida de auricular, ¿sí? Y con la misma explicación, pero al revés, el micrófono tendría que poder reproducir sonido. Es correcto, en la teoría es correcto. ¿Qué pasa? Los micrófonos suelen ser tan sensibles que tenemos un alto riesgo de romper el micrófono, porque la energía que entra puede romper la bobina y la membrana del micrófono, que es muchísimo más sensible. Entonces, Marcos, te perdiste la explicación que la pregunta que vos hiciste. Hasta lo de manera inversa ya escuché, ya después se me cortó y no escuché nada, pero no importa. Está, bueno, va a quedar grabado, lo voy a escuchar, pero es interesante y ya les digo, pueden probarlo de una manera, de la otra no se los recomiendo. Y sí, va a funcionar como micrófono, pero como mal micrófono. Es un mal micrófono, un auricular. Así que, bueno, está eso. ¿Alguien, alguna otra duda antes de que sigamos? Hoy viene de quemadero de cabeza la clase. A diferencia de todas las otras que tuvimos. Gise, qué bueno que estás. Qué bueno que te pudiste conectar. Sí, por fin. No escuchaba nada, no sé qué pasó. Le había avisado a la madre, pero lo está grabando, después lo veo. No voy a preguntar. Buenísimo. Bárbaro. ¿Cómo me escuchan ustedes? ¿Me escuchan bien? Por ahí está muy bajo, lo subo. Como digan. Lo acomodamos. Bueno, ahí lo subí un poquito. Hola, Bueno. profe. Hola, Seba. Contame, Seba, dudas, consultas, ¿cómo viene esto? No, joya. Sí, te iba a decir si lo podía subir un poquito porque tengo el celular a full de sonido y se escucha re bajito. Ahí lo subí, lo puedo subir un poco más. No, ahí va mejor, ahí va mejor. Igual estoy con datos Bárbaro. desde el celu, así capaz que es eso. Está bien, bueno. Ahí lo subí un poquito más. Bueno, gente, ya hablamos entonces de dónde grabar, qué cosas por ahí tendríamos que tener en cuenta en ese sentido y un poquito de con qué. Hay otros aparatos, hay otros dispositivos que por ahí están disponibles en casa. Si alguno los tiene, nada, bienvenido a mostrarlos, a probarlos, a ponerlos a disposición para que lo vean los compañeros. Así que, nada, acá estamos para poner todas esas cosas en juego y probar cómo graba el equipamiento que tenemos en casa. Bien, ¿qué más? Hablamos del equipamiento, hablamos del lugar. Vamos a hablar de en qué formato vamos a grabar. ¿Sí? Y acá, al igual que en las preguntas anteriores, se empiezan a abrir y empiezan a aparecer un montón de opciones. ¿Sí? Entonces, como formatos, hay un formato base que es vendría a ser la excelencia para grabar, vamos a decirlo así, que es el formato WAV. Sepan que cuando se trabaja profesionalmente, siempre se trabaja con WAV. ¿Sí? Que WAV en realidad es el nombre, es la extensión del archivo. El formato en sí se llama PCM. ¿Sí? Y se lo llama un formato sin compresión o un formato sin pérdida. Porque cada muestra, ¿sí? O sea, yo tengo una frecuencia de muestreo y una profundidad de bits. Cada muestra que yo tomo se graba en el archivo. Tal cual. Es un archivo, por decirlo de alguna manera, abierto. Sencillo de interpretar, pero pesado. Porque están todos los datos ahí. No se ahorra nada. ¿Qué viene con eso? Si yo grabo con determinada calidad en formato WAV un minuto de una orquesta, el archivo me pesa, vamos a ponerle 10 megas, ¿no? Ahora, si yo grabo un minuto de silencio en el mismo formato, con la misma configuración, también me pesa 10 megas. Entonces, no importa qué suene o qué no suene, no importa la información que entre,
Se registra cada instante, ¿sí? Los otros formatos lo que hacen es van evaluando, bueno, en realidad no todos, pero bueno, la mayoría de los formatos comprimidos y con pérdida van evaluando qué está sonando en el momento y en base a eso toma la decisión de decir, esto lo dejo, esto lo omito. Entonces hay un montón de datos que empiezan a ser prescindibles y no están en el archivo, no quedan en el archivo. Con eso consigo que el archivo quede de menor tamaño. Por ejemplo, uno de los formatos más utilizados que tienen compresión y pérdida es el MP3, que es en este caso una gran opción para nosotros. No la única, pero es una opción interesante. ¿Sí? El MP3, si yo grabo 10 minutos y el archivo me pesa 4 megas, escuchando una orquesta, si yo grabo 4 minutos de silencio o 1 minuto de silencio, el archivo me queda muy chiquitito. ¿Sí? Prácticamente me va a quedar nada el archivo, porque evalúa qué está sonando. Ahora, en esto mismo que yo estoy diciendo, se interpreta, o tendríamos que interpretar, que qué pasa cuando yo abro un archivo MP3, al aparato que está tratando de reproducirlo, le lleva todo un proceso y un algoritmo de destramar todo eso que está codificado ahí. A diferencia del WAV. El WAV son muchos datos, pero dato que entra, dato que se reproduce. Se entiende que es lineal en ese sentido. ¿Sí? Yo reproduzco el tiempo. En cambio, en el MP3, la computadora, el celular o el dispositivo que el que yo pongo a reproducir, le va a llevar una carga de proceso. Va a poner a trabajar al procesador o va a poner a trabajar al dispositivo para descomprimir, para poder armar eso en una señal que se pueda volver a convertir a audio analógico y que pueda volver a salir por un parlante. Entonces, ténganlo en cuenta porque implica proceso. Si bien hoy las computadoras son muy potentes y descomprimir un MP3 no estamos hablando de mucha carga, cuando yo tengo muchísimas pistas, a veces es un factor que puede llegar a complicarla. Sobre todo si tengo una compu acotada de recursos. ¿Sí? Pero bueno, no es el único. Permiso, denme un segundo que voy a prender la luz porque va bajando el sol. Y cada vez me pongo más morocho. Bueno, entonces, ahí ya hablamos de dos formatos. Hablamos de WAV, hablamos de MP3. No son los únicos. Podemos hablar de. A ver, un segundito. Disculpen, me avisaban por cucaracha que hay compañeros que estaban tratando de entrar y me estaban escribiendo y que quedaban afuera. Así que vamos a ver si los puedo invitar. Un segundito. No es la idea que se queden afuera. Bien. Bueno, hablamos de WAP, hablamos de MP3. Quiero hablar de otro en particular, que es el Ogg Vorbis. Ogg Vorbis es es similar al MP3, tiene un montón de años, al igual que el formato de codificación MP3, y tienen todos estos formatos, lo que no dije, que, hola Marina, pudiste entrar, qué bueno, está. Igual estoy grabando la clase, así que va a quedar disponible. Y que son como si fueran contenedores, ¿sí?
hay un formato adentro y hay un contenedor que es el que le da el formato de archivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando antes se pensaba analógicamente, vamos a pensar en un vinilo, por ejemplo. ¿Sí? El vinilo, todos sabemos que es un gran espiral con muchísimas vueltas, ¿sí? Y en esa pista está codificada la información, ¿sí? Para que cuando la púa pase sobre esas rugosidades que tiene la pista, eso se conviertan en vibraciones y se termine reproduciendo. Lo que cambiaba entre un tema y el que seguía era una parte de pista sin rugosidad. ¿Se entiende? Entonces no había una contención, era como que estaba muy expuesto, nada lo contenía, ¿sí? Eran simplemente esas rugosidades. Lo que pasa con los archivos es que la información está contenida y el archivo le da como una cascarita para que el sistema operativo lo entienda, para que pueda tener un nombre, para que se puedan grabar otros datos aparte del audio. Por ejemplo, cuando yo mando un MP3, vieron que puede estar el nombre del artista, bueno, obviamente la extensión, la fecha en la que se modificó el archivo, todo ese tipo de datos no son el audio en sí. ¿Se entiende? Entonces, esto habla de que todos estos formatos son contenedores para que adentro esté la información del audio. ¿Está? Y parte de ese contenedor es el que explica, el que le explica al sistema operativo o al programa que lo va a usar qué códec, y acá aparece otra palabra nueva, qué códec tiene que usar para entender eso. Por decirlo, ¿qué idioma tengo que usar para poder convertir esto otra vez en audio analógico? Y ahí está el tema de los códecs, ¿sí? Reaper tiene una política con respecto a los códecs de que por ahí se diferencia en ese sentido de otros DAW. La mayoría de los DAW tienen desarrollados por la misma empresa que arma el DAW sus propios códecs y se hacen cargo de este DAW soporta estos formatos. ¿Sí? Y cuando descargas, todos esos formatos están soportados porque la empresa escribió los códecs para interpretar todos esos formatos. Reaper, si bien obviamente el de WAV está incluido y hay algunos códecs que ya los trae Reaper, hay un montón, una de las cosas que tiene Reaper es que puede tomar códecs de otros programas. Entonces, si uno descarga Reaper y no tiene instalado ningún otro programa en la compu, si yo le tiro un video a Reaper, Reaper me va a decir que no lo puede atajar. Este archivo no lo entiendo, no puedo atajar este archivo, no sé qué me estás tirando, no lo entendí. En cambio, si yo, por ejemplo, instalo un programa que se llama VLC, que seguramente todos lo conocen, tienen el conito del tránsito, bien. VLC tiene un montón de códecs y hay un montón de programas que usan los códecs de VLC. Si yo tengo instalado, porque quise hacerlo o por error, pero tengo instalado VLC en la computadora y yo le tiro un archivo de video a Reaper, Reaper me lo interpreta, no me dice nada, ni se queja, aparece ahí y de repente con Reaper puedo empezar a editar video. ¿Por qué? Porque me tomó los códecs, me tomó el traductor, vamos a decirlo así, de VLC y ahora puede también entender y interpretar esos archivos. Entonces ahí como para que empiecen a entender todo lo que yo puedo empezar a trabajar y cuando me falte un formato puedo llegar a buscar los códecs para que Reaper también me los interprete. Entonces, Ogg Vorbis, por ejemplo, es un formato que Reaper lo trae y que no hay ningún problema porque ahí, como en un montón de las cosas de informática, pasa por qué es libre, qué tiene licencia, qué es de código abierto o qué es comercial. ¿Sí? Ya me habrán escuchado hablar de eso y con los códecs pasa lo mismo. ¿Sí? De hecho, hay códecs que en su momento eran muy buenos y que proponían un montón de cosas interesantes y que han fracasado porque la licencia del códec era comercial y la empresa que lo hizo no transó comercialmente para su difusión. ¿Sí? Y así ha pasado con algunos formatos que eran interesantes realmente. Por ejemplo, se me ocurre ahora uno que era exclusivo de Sony, lo había desarrollado la empresa Sony, y los Walkman o los Dixman
de Sony eran los únicos que te podían abrir ese tipo de archivos. Y lograban una compresión muy interesante que en ese momento era mejor que el MP3. Los códecs de MP3 no estaban tan avanzados como ese códec que había propuesto Sony para el audio. Entonces lograban la misma calidad o mejor calidad con un archivo más comprimido. Lograbas un archivo más chiquitito, pero con mejor calidad que la que obtenías con un MP3. ¿Qué pasa? Sony no transó y ese formato quedó prácticamente en el olvido. Creo que ahora con los años lo terminó liberando, ahora el códec es libre, pero ya no lo usa nadie, ese formato. Pero bueno, cosas que pasan en la industria. ¿A qué voy con eso? Ogg Vorbis está basado en un códec que, como todas estas cosas raras, suelen venir o de la Europa del Este o de Rusia o de la ex Rusia o de esos tipos de países, y es código abierto. Entonces, ¿qué pasa? Usamos más Ogg Vorbis de lo que creemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando salió Spotify, el formato que usaba Spotify, cada vez que nosotros escuchamos en Spotify, el streaming y el formato en el que viene la música que estamos escuchando es en Ogg Vorbis. Ahora se ha abierto y Spotify está usando otras plataformas. ¿Cómo se escribe, Marina? Se escribe OGG espacio Vorbis, con B corta primero y B larga después. Y ahí OGG es el contenedor, ¿sí? Y los archivos van a ser .ogg. Y Vorbis es el códec de audio, ¿sí? Para pasarlo a los Perdón, mismos ¿puede términos ser que que las estábamos cámaras hablando. viejas digitales tenían ese código, ese códec? Porque a mí me costaba un montón. Si quería abrir videos en otro lado, me decía que no los podía abrir Hay muchos. directamente. Por eso me bajé el VLC Claro, para bueno, esas cosas. hay muchos formatos y ya les digo, hay muchos formatos que pasaron a la historia, que fracasaron, otros siguen vigentes, aunque creamos que no los usamos, están en medios que usamos mucho. Y si les parecen muchos los formatos de audio, que no les nombré muy poquitos, pero son muchos, no saben lo que es el video. Video es peor. Video hay más formatos. Y por otro lado, piensa que en el video la cosa se complica el doble porque yo tengo un contenedor y adentro yo tengo una información multimedia que requiere dos códecs. Uno para trabajar la imagen y otro para trabajar el sonido. Entonces yo tengo un contenedor y adentro a veces van dos códecs, ¿sí? Entonces eso lo complica aún más. Entonces cuando yo recibo un archivo, por ejemplo, a ver, un archivo AVI, ¿sí? O un archivo MOV o un archivo MP4, en realidad adentro tengo que ver qué hay, porque me puedo encontrar con varias cosas.